las nutrientes más importantes para el hueso, el calcio y la vitamina D. Yo les hablaré del calcio y después les hablará el doctor Servini sobre la vitamina D. El calcio es sin duda el mineral más importante y abundante de nuestro organismo. Representa entre el 1 y 2% de nuestro peso y es esencial para el desarrollo del esqueleto y para mantener la fuerza muscular y la fuerza en los adultos mayores. Además de esta función estructural, se requiere para funciones celulares tan importantes como la contracción y vasodilatación vascular, la función muscular, la transmisión nerviosa, la señalización intracelular y la secreción hormonal. En un ser humano adulto tenemos aproximadamente 1000 miligramos de calcio o 1 kilo de calcio, que se encuentra distribuido el 99% de él en los huesos en la forma de cristales de hidroxiapatita. Nos da rigidez y propiedades mecánicas del esqueleto y es desde luego el reservorio del calcio y importante órgano en la función de la homeostasis de este mineral. El 1% del calcio se encuentra en sangre y fluido extracelular y tejidos blandos. La fracción ionizada corresponde al 50%, el 40% se une a proteínas, básicamente a la albúmina, y el 10% en complejos de citratos. Hablando un poco de los órganos en los cuales existe este metabolismo y homeostasis del calcio, tenemos 3 muy importantes, como pueden ver ustedes aquí, que son el intestino, el hueso y los riñones. La absorción de calcio de dieta, tanto en alimentos como en suplementos, es llevada en primer lugar por el duodeno y el yeyuno. Es importante mencionar que solo del 20 al 30% del calcio se absorbe. Esto quiere decir que si el consumo de calcio fue de 1000 miligramos, alrededor de 200 y cuando mucho a 300 miligramos son los que se absorberán. Lo demás es excretado por las heces. De estos 200 miligramos, un porcentaje pequeño se queda en el fluido extracelular para estas funciones de las que hablamos y pasa por el filtrado renal y es reabsorbido en su 97% por el riñón. La mayoría del calcio es transportado al hueso, que es el reservorio, como les decía anteriormente, de este mineral, en donde cada día aproximadamente 500 miligramos de calcio ingresan y salen de nuestro esqueleto por el proceso del remodelado óseo. Diariamente tenemos miles de unidades de remodelación ósea activas, formando y reabsorbiendo hueso. De hecho, por este proceso biológico, alrededor de cada 10 años renovamos todo nuestro esqueleto. Esto quiere decir que un individuo de 70 años ha cambiado de hueso y de esqueleto 7 veces durante su vida. El calcio ingerido puede venir tanto de los alimentos, calcio dietario, o bien de los suplementos de calcio. De los primeros estudios que relacionaron el calcio y el estatus del hueso y sus fracturas fue publicado en 1979 por Matkovic. En este estudio se comparan 2 poblaciones de la entonces Yugoslavia, actualmente Serbia y Macedonia, en las cuales el consumo de leche y sus derivados era diferente, ya que cada una de estas provincias o distritos tenían un consumo diferente de calcio. Una de ellas eran productores de leche y sus derivados. Entonces, él observó que la tasa de fracturas de los habitantes del distrito con baja ingesta de lácteos era mayor que en aquellos distritos en donde había, pueden ustedes ver en hombres y en mujeres, un aumento importante en la ingesta de este mineral, del calcio. Sabemos que por excelencia las fuentes alimentarias con mayor contenido de calcio son las leche y sus derivados. Como pueden observar en este gráfico, los demás alimentos tienen contenidos variables de calcio,
Algunos de los vegetales, como el brócoli, por ejemplo, o en mi país el amaranto y algunas otras verduras, tienen un alto contenido en calcio. Pero realmente son, como ustedes pueden observar, la leche, queso y sus derivados, como el yogurt, los alimentos que más calcio tienen. Veamos aquí, por ejemplo, la biodisponibilidad de calcio en estos alimentos. Vean ustedes que si ustedes toman leche o yogurt, un vaso, tiene alrededor una porción de 240 miligramos de calcio, de los cuales el calcio absorbido es una tercera parte, de cada 100 son 32, y entonces la absorción estimada en miligramos por un vaso de leche es de 96 miligramos. Lo mismo nos sucede con el yogurt. Y vean ustedes con el brócoli. Si nosotros tomamos media taza de brócoli cocido, que tiene alrededor de unos 35 miligramos de calcio, el porcentaje de absorción de este vegetal es de 22 miligramos. O sea que necesitaríamos 4,5 veces la ingesta de brócoli cocido para llegar a lo que nos da un solo vaso de leche. Desde luego que la absorción intestinal de calcio es diferente y además hay algunas cosas que aumentan la absorción y otras que disminuyen la absorción de este mineral. Como pueden ver ustedes, la absorción de calcio aumenta con la vitamina D, con la alimentación pobre en calcio. Cuando nos encontramos depletados de calcio, de vitaminas o minerales, en términos generales, absorbemos mucho más que cuando estamos repletos de estos minerales o vitaminas. Entonces, cuando estamos manejando un buen porcentaje de calcio, entonces probablemente nosotros absorbemos menos calcio, y cuando estamos en déficit de este mineral, tendemos a absorber muchísimo más. También aumentan la absorción, la acidez gástrica, la lactosa, la cantidad de proteína, y desde luego dos de las, digamos, de los estados fisiológicos en la mujer, como el embarazo y la lactancia, aumentan desde luego también la absorción de este mineral. ¿Qué disminuye su absorción? El ácido fítico, por ejemplo, los cereales tienen ácidos fíticos y disminuyen la absorción de calcio, igual que los oxalatos, el ácido oxálico, que viene en el chocolate, en la zanahoria, las papas, naranjas, té, y también en las bebidas que tienen cola, como la Coca-Cola. Las celulosas y el alcohol también disminuyen la absorción de calcio, y medicamentos como los antiácidos, los bloqueadores de la secreción ácida, la colesteramina y la tetraciclina son medicamentos que nos disminuyen la absorción de calcio. En muchos países, y se han publicado, tienen guías y han publicado cuáles serían las recomendaciones de la ingesta de este mineral. Vean ustedes que el que me da la impresión de que es uno de los más utilizados son los del Instituto de Medicina, que de acuerdo a los grupos etarios, los requerimientos son diferentes. Como pueden ustedes ver, en los niños pequeños entre 1 y 3 años de edad se recomiendan 700 miligramos, de 4 a 8 años aumenta a 1000. En escolares de 9 a 18 años, de 8 a 18 años, escolares y adolescentes, todavía aumenta más por el crecimiento a 1300 miligramos por día. Y después de esto, estamos viendo que los adultos entre los 19 y los 50 requerimos entre 1000 miligramos, y a partir de los 51 a los 70, los mismos 1000 miligramos, y después de los 51 en adelante se recomiendan 1200 miligramos de calcio. En mujeres gestantes o lactantes, si son menores de 18 años, los requerimientos aumentan a 1300 miligramos, y si son mayores de 18 años, a 1000. ¿Para qué necesitamos? Pues en niños y adolescentes hay que maximizar el pico de masa ósea, en los adultos tenemos que mantener la que hicimos, y en los ancianos tenemos que minimizar la pérdida de masa ósea. Cuando nosotros no alcanzamos los requerimientos diarios a través de
la ingesta y el consumo en los alimentos, podemos utilizar a los suplementos de calcio. Los suplementos de calcio se encuentran en diferentes formas. Las sales de calcio las encontramos en carbonatos, en citratos, en lactatos y en gluconatos. Es importante saber y conocer que de estas presentaciones el calcio elemental, el porcentaje varía en algunos de ellos, y más importante darnos cuenta que no solo es el porcentaje de calcio el que difiere, sino la solubilidad en gramos por 100 mililitros. Sabemos que a mayor solubilidad hay mayor absorción de calcio. Los que menos se absorben o los menos solubles serían los carbonatos, seguidos de citratos, lactatos y gluconatos. Y esto es importante conocerlo cuando ustedes van a prescribir estos suplementos. Bueno, pues pasando esto ya en relación al calcio dietario y lo que se requiere, fíjense ustedes que sabemos que la ingesta de calcio varía geográficamente y que diversos artículos en la literatura nos refieren que hay una ingesta subóptima de calcio en todos los grupos de edad, pero que esta es más común en adultos mayores de 70 años, tanto hombres como mujeres. Y nosotros recomendamos al calcio y la vitamina D como prevención, como medidas generales en todo régimen de tratamiento o prevención de osteoporosis y sus fracturas. Entonces, teniendo esto en mente, en el año del 2016, el año pasado, la Organización Internacional de Osteoporosis, IOF, comenzó un proyecto para evaluar la ingesta y el consumo de calcio a nivel global para tener los referentes de lo que está sucediendo con este mineral. El comité directivo para la evaluación y para la realización de este mapa fue conformado, como pueden ustedes ver, por la doctora Bess Dawson Hughes de los Estados Unidos. Dos de los miembros somos de Latinoamérica, el doctor Servini y una servidora, pero tenemos también al doctor Evelyn de Australia, al doctor Mithal de la India y a los doctores Risoli y Cooper representando a Europa. Colaboraron con nosotros el doctor Ethan Balk, que es el subdirector del Evidence Based Practice Center de la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Para la metodología, la búsqueda de literatura, buscamos en 12 diferentes bases de datos de los estudios que reportaran el promedio anual de ingesta de calcio en todos los países que se encontraran, además de los Estados Unidos, en adultos. Y como pueden ustedes ver, todas estas bases de datos fueron consultadas. Y los criterios para incluir a los artículos eran que fueran hombres y mujeres saludables de mayores de 18 años. Las publicaciones fueron a partir del año 2000. Le dimos desde luego prioridad a las grandes encuestas nacionales, pero también tuvimos inclusión de muestras menores de conveniencia o de estudios más pequeños o anteriores al año 2000 cuando lo sentimos necesario. Excluimos a los niños, a los adultos hospitalizados o internados y a las mujeres embarazadas o lactando. Como pueden ver ustedes en este diagrama, nosotros encontramos en estas 13 bases de datos y búsquedas por Internet un total de 6.223 resúmenes. Todos ellos fueron analizados y fueron excluidos 5.745 nada más por leyendo el resumen para en extenso revisar 478 de estos artículos. Y el total, todavía tuvieron que excluirse muchísimos de ellos, como pueden ustedes ver a su lado izquierdo o derecho, no lo sé de su pantalla, porque no había datos relacionados con el calcio, porque, eran datos duplicados o porque no encontrábamos disponibles los artículos, en fin, quedaron únicamente 78 artículos de revisión, estos estudios, de que fueron de 74 diferentes países. Categorizamos la ingesta de calcio por alimentos en miligramos por día de acuerdo a como pueden ustedes verlo en la parte superior, menos de 400 miligramos, de 400 a 500, de 500 a 600, a 700, 800, 900, 1000
y mayores de 1000. En la parte de abajo de estas cifras pueden ustedes encontrar los países que corresponden a cada una de estas categorías. A continuación les pongo este mapa. Este es nuestro mapa que ha sido construido para la publicación y que en este momento está siendo construido en nuestra página de internet, en donde por colores representamos las diferentes categorías de ingesta. Como pueden ustedes ver, en rojo es menos de 400 miligramos y pues resaltaría en nuestra zona Colombia, y más de 1000 miligramos en el verde sólido oscuro, que podrían ser algunos de los países de Europa y en Islandia, como ustedes pueden ver en este mapa. En México, que lo tenemos, que es mi país, que lo tenemos aquí en uno de los tonos verdes, vemos que corresponde a una ingesta en promedio entre los 800 y 900, pero la cifra actual es de 804.9 miligramos de calcio al día, y el porcentaje de adecuación, de acuerdo a el Instituto de Medicina, en nuestro país en promedio es del 79.4%. Si vemos más cercano a Latinoamérica, vean ustedes que a través de los colores podemos identificar otra vez, y estamos viendo que hay países como Ecuador y Colombia que, caray, están ingiriendo muy, muy poco calcio, que realmente no tenemos ningún país que llegue al promedio de los 900. El más alto es México con 804. Y vean ustedes los promedios que tenemos aquí. Se los he puesto cada uno de los promedios de miligramos por día en el consumo, en donde pueden ver desde luego que Colombia ingiere únicamente en promedio 297 miligramos por día, y el más alto, otra vez México, de 805 miligramos por día. Hay una disparidad importante en la ingesta en nuestra región. Los siguientes pasos de este proyecto es desarrollar este mapa interactivo, como les digo, como lo existe ya de vitamina D, que pueden visitar ahora mismo. Vamos a publicar los resultados, que de hecho ya están en prensa en Osteoporosis International. Y la idea es aumentar la concientización para educar tanto a profesionales como a la población en general, especialmente en aquellos países de baja ingesta, y abordar además el tema desde el punto de vista de nivel regional. Nosotros hemos adelantado un poquito en esta situación regional. Les pongo el ejemplo de México, en donde, por ejemplo, vemos en los grupos de edad, cuando los desagregamos por su edad y por el sexo, vemos que existen algunas diferencias, como pueden ustedes ver, ¿verdad? Aunque tenemos una ingesta de calcio de 828 en los de 1 a 4 años, pues su porcentaje de inadecuación es del 25.6%, y el más alto porcentaje de adecuación que tenemos, como pueden ustedes ver, es del 80% en aquellos que tienen de 12 a 19 años. Y vemos también diferencias, por ejemplo, como que los hombres tienen un porcentaje mayor de inadecuación que lo que tienen las mujeres en el grupo de 20 a 59 años. También hicimos este análisis, lo sacamos de una publicación del doctor Rivera, de los datos que tenemos de EnSanut, en donde aquí dividimos en consumo de productos lácteos la población mexicana, y vean ustedes los resultados y podrán ver que aquellos que consumieron lácteos, que consumen más lácteos, tuvieron un porcentaje mayor de ingesta en miligramos, así como un mejor porcentaje de adecuación casi en todos estos grupos, versus aquellos no consumidores de calcio, en donde estamos viendo que el tanto la ingesta de calcio de 460 hasta 541 es menor, con porcentajes de adecuación bastante menores. Y terminado esta incursión, para que ustedes vean esta bellísima, mapa que estamos construyendo en la fundación, hay controversias importantes de las que ustedes que nos están escuchando seguramente conocen en relación con el calcio y con los suplementos de calcio, porque hay quien los involucra con mayor índice de mortandad o mortalidad, eventos cardiovasculares y piedras en el riñón.
Esto se inició con el estudio del doctor Reid en Oakland, en donde él hizo una cohorte de 5 años y en mujeres vio que había una mayor mortalidad por infarto de miocardio en las mujeres que tomaban calcio versus las de placebo. Esto hizo que el doctor Boland y el mismo doctor Reid reanalizaran los estudios del WHI y vieran que sí publicaron que en el grupo que tenía el calcio, entonces teníamos aquí mayor infarto del miocardio versus aquellas que tenían el placebo. Esto realmente alborotó el gallinero y entonces muchos de los grupos científicos quiso reanalizar los datos para ver realmente si podían, si esto era reproducible. Y entonces el doctor Lewis, que publicó este metaanálisis en el año 2005, su objetivo también era ver si la suplementación de calcio en casos comprobados de hospitalización o fallecimiento por cardiopatía en mujeres posmenopáusicas realmente era más elevado en aquellas que tomaban calcio de las que no. Y entonces él estudió a un grupo con placebo y a aquellos que tenían suplementos, tanto solo de calcio como calcio con vitamina D. Y buscó como desenlace la mortalidad por cualquier causa, la cardiopatía coronaria, incluyendo al infarto del miocardio, a la angina de pecho, el síndrome coronario, así como la crónica verificada por revisión clínica en los registros hospitalarios o en los certificados de defunción. Vean ustedes qué es lo que encuentra él en Mortardán. Aquí podemos ver nuestro radio de probabilidad por efectos aleatorios y estamos viendo que realmente no hay ningún efecto ni que favorezca al calcio ni que favorezca al placebo, por lo cual pueden ver aquí el total de los eventos con sus, el 95% de sus intervalos de confianza y no hubo absolutamente ningún calcio. Cuando él estudió cardiopatía coronaria, se dio cuenta exactamente en el análisis de lo mismo, que no hubo realmente un cambio entre el grupo que tenía los suplementos y aquel que no lo tenía. El infarto del miocardio, exactamente lo mismo, no hay una diferencia estadísticamente significativa en el grupo que tiene suplementos de calcio versus el placebo. Y en la angina de pecho o síndrome coronario se vuelve a repetir lo mismo, no hay datos significativos, tienden un poco a estar a la derecha, pero no hay una significancia, desde luego, entre los grupos, y cuando estudió la cardiopatía coronaria crónica tampoco encontró que hubiese una diferencia entre los grupos suplementados y el placebo. Entonces, Lewis nos concluye que la evidencia actual no apoya la hipótesis de que la suplementación de calcio con o sin vitamina D aumente el riesgo de mortandad o las alteraciones de cardiopatía en las mujeres mayores. Después el doctor Kahn también en el año del 2015 nos publica un metaanálisis importante, más bien un estudio de cohortes, no metaanálisis, un estudio de cohortes en hombres y mujeres, en donde se pregunta si la ingesta mayor de calcio de la dieta se relaciona con riesgos reducidos, en este caso de fracturas, de eventos cardiovasculares y de mortandad. Y vean ustedes sus resultados. Él nos divide en cuartilas la ingesta diaria de calcio en dieta en aquellos que toman 641 en promedio, aumenta a 785, 899 y 1076 miligramos de calcio. En mortandad por cualquier causa, vean ustedes que más bien la tendencia favorece a que no hay mortandad en aquellos que ingieren una cantidad mayor de calcio. Es importante notar en este metaanálisis que el promedio más alto es de 1076 miligramos de calcio. Cuando busca enfermedad cardiovascular, exactamente de la misma manera, tiene una P de tendencia de 0.36, en donde definitivamente encuentra más bien que el calcio podría proteger para la enfermedad cardiovascular. Cuando él estudia el accidente cerebrovascular, vemos exactamente esta misma tendencia hacia que no tiene este riesgo. Y cuando vemos las fracturas incidentes en este grupo, también vemos que a partir de los 899 miligramos, pues tenemos evidentemente una protección a las fracturas
con el consumo desde los 899 miligramos de calcio. Por lo cual la conclusión del doctor Kahn es que una mayor ingesta de calcio en dieta dentro de la recomendación actual probablemente será beneficiosa para la salud y deberá asociarse con un menor riesgo de mortandad por cualquier causa de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y fracturas. Entonces, después de haberles pasado usted, hay muchas más publicaciones, por el tiempo nada más les doy estos metaanálisis que son realmente de los más importantes y de los mejores desde el punto de vista metodológico, y podríamos concluir que no hay una suficiente evidencia para recomendar una suplementación rutinaria de calcio en los adultos, pero deberán tomarse en cuenta los suplementos cuando la ingesta en la dieta es inadecuada. Para terminar, concluimos con esta charla que el calcio es importante y necesario para la salud ósea, que debemos de fomentar a la población general en el consumo de calcio a través de su dieta, siempre que se pueda, y en aquellos que por alguna razón no alcancen las recomendaciones por dieta, puede ser de ayuda el administrar suplementos. Es muy importante que más no es mejor. No debemos exceder aquella recomendación por grupos etarios de calcio. Y no hay evidencia suficiente en la literatura que nos diga que la ingesta de calcio cause síndromes cardiovasculares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Estamos recibiendo algunas preguntas. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden seguir enviándolas, pero las vamos a hacer en la sesión de preguntas una vez que el doctor Cervini finalice su presentación. Doctor Cervini, bienvenido. Estamos dando la posibilidad para que pueda comenzar a compartir su pantalla. Sí. ¿Nos escucha? Déjame... Ahí la estamos viendo. Sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos, a la IOF, a Victoria, y la bella charla de Patricia. Es muy buena y yo voy a hablar, no hablo muy bien español. Yo voy a hablar un poco español, un poco portugués, lo que llamamos de portuñol. Vamos a ver si todos pueden entender. Vamos a hablar un poco de vitamina D. Un minuto, por favor. Muy bien, esos son mis conflictos de interés. Esta es un slide que tenemos crianças con raquitismo. Eso es un slide de crianças en el siglo XIX en Inglaterra durante la Revolución Industrial. En aquel momento, en aquel tiempo, no sabíamos por qué las crianças que estaban en el campo, trabajando como camponeses, fueron a la ciudad, sus padres y madres estaban trabajando en industrias, y las crianças ficavam en sus casas y no tenían mucho sol, mucha exposición al sol. Y desenvolveram o que chamamos de raquitismo endémico. Después fue visto que el problema era la deficiencia de vitamina D y que la exposición solar curaba y prevenía el raquitismo. Como podemos ver, este es el comienzo del siglo XX. Vamos a hablar un poco de la vitamina D, su fisiología. Tenemos un precursor en nuestra piel que después de procesado por los rayos ultravioleta se transforma en colecalciferol, también denominada vitamina D o vitamina D3. Después pasa por una primera hidroxilación en el hígado y se transforma en 25-hidroxivitamina D. Si ingerimos una vitamina D de plantas, que es el ergocalciferol, vitamina D2, va a sufrir la misma hidroxilación y va a se transformar en 25-hidroxivitamina D.
Una segunda hidroxilación por la enzima del riñón, una alfa hidroxilase, transforma finalmente la vitamina D en la vitamina D completa, que es un 25 dihidroxi vitamina D3, que es conocida como calcitriol. Y hay también una producción de una otra sustancia, 24-25 dihidroxivitamina D3, mas esta es inactiva en términos de absorción de calcio. ¿Cuáles son los factores que interfieren en la eficiencia de la síntesis cutánea de la vitamina D? Son todos los factores que impiden que los rayos ultravioleta puedan transformar el precursor en colecalciferol. La latitud es muy importante. Los países del hemisferio norte, más al norte, más al sur, tienen menos incidencia de rayos ultravioleta. Por tanto, hay una mayor dificultad de producción del colecalciferol. La melanina también. Las personas de piel más escura producen menos vitamina D. La utilización de ropas que impiden la exposición de la piel, poca exposición, muchas personas de mucha edad no salen de sus casas, ficam muchas veces restritas a su ambiente y no reciben los rayos ultravioleta del sol. Os fatores de proteção solar, os filtros, como veremos, um filtro com a proteção de 8 é suficiente para impedir a penetração de 95% dos raios ultravioleta. Os filtros impedem a passagem do raio ultravioleta e os indivíduos com mais idade têm menor síntese de vitamina D em sua pele. Como podemos ver, a produção cutânea de vitamina D após exposição solar em jovens e idosos mostram que a produção em jovens é muito maior que em indivíduos idosos. E a exposição da luz solar é muito prejudicada por a utilização de los filtros solares. Filtro, SPF, uma proteção de filtro de 8 é suficiente, como estamos vendo, para impedir uma grande quantidade de exposição a los raios ultravioleta. Vejam que o fator de proteção é muito baixo, é 8, e los rayos ultravioleta estão muito impedidos de processar a vitamina D em la piel. Doutora Patrícia Clark mostrou muito bem a representação global do cálcio, o calcium map, o mapa de cálcio, mas há também um mapa de la vitamina D. Vamos ver. Vamos começar com o mapa que ha sido publicado em Osteoporosis Internacional por la doutora Beth Dawson-Hughes em 2012. Começando com as crianças e os adolescentes, podemos ver que há uma diferença bem grande entre os países. O único país que tem dados de crianças e adolescentes que foram considerados em la época da publicação é a Argentina. E podemos ver que é muito baixa a concentração, é muito pouca a concentração de vitamina D em los jovens. Em Argentina, como podemos ver, é menor do que 25 nanomoles por litro. O ideal é 75 nanomoles por litro. Este é o ideal para a concentração da vitamina D, o que equivale a 30 nanogramas por mililitro. E em adultos temos dados também em el mapa e em las Américas também. Quando foi hecho o mapa da vitamina D, em la América Latina teníamos apenas informações de Brasil, mostrando que em média teníamos 50 a 74 nanomoles por litro, o que não é suficiente. O suficiente seria 75 nanomoles por litro. Vemos que poucos países têm, como por exemplo
la Suecia. E como foram os achados? Não há dados suficientes para fazer um bom mapa. Precisamos de mais dados de muitos países. Mas a insuficiência de vitamina D afeta a todo o mundo. É muito difícil encontrar um país que tenha sua população com o nível de vitamina D adequado. E o mapa mostrou também que as mulheres são mais afetadas por a insuficiência de vitamina D que os homens. Podemos ver em los mapas que tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos há uma insuficiência de vitamina D. Podemos ver por las colores que há realmente poucos lugares com os níveis de vitamina D adequados. Vemos crianças e adultos, aqui crianças e adolescentes, aqui estão os adultos, e podemos ver por acá que também, lo mesmo que concluímos, poucos países têm, como Suécia, os níveis adequados séricos de vitamina D. Aqui é um mapa que temos incluindo Brasil e Argentina, os trabalhos que foram consultados estão acá, e podemos ver que a diferença de latitude é diretamente proporcional à diferença de los níveis de vitamina D. Aqui temos a medida em nanomoles por litro. Podemos ver que aqui, em uma cidade brasileira de Ribeirão Preto, que está numa latitude, está um pouquinho mais perto do Equador, tem um nível muito melhor que em Ushuaia, que é uma região de Argentina que está está muito em el sur, en la Patagônia. Portanto, podemos ver que a insolação é muito importante. Mais perto do Equador, mais insolação, melhores níveis de vitamina D. E aqui temos um estudo muito interessante que nós fazemos, solicitamos a Lili todos os níveis de vitamina D em los pacientes que participaram do estudo Generation, mas os pacientes em el começo do estudo, antes de começar o estudo. Desculpe, um minuto, por favor. Acá está. E podemos ver que em la cidade de Salvador, que é mais perto, está em norte de Brasil, se comparamos com Porto Alegre, que é vizinho de Argentina, a diferença em la latitude mostra que a insolação em el norte é melhor que no sul, e os níveis de vitamina D são diretamente proporcional à la insolação em diferentes partes de Brasil. E aqui podemos ver, em Recife, mulheres brasileiras com níveis abaixo de 30 nanogramas por mililitro, que vai configurar uma insuficiência de vitamina D. Podemos ver que a insuficiência é maior quanto mais distante do Equador estão as cidades. Porto Alegre é a cidade com maior número de mulheres com insuficiência de vitamina D. Mas por que temos tanta hipovitaminose D? Mesmo em países que são ensolarados, têm muito sol. Primeiro, por la baixa exposição solar. Depois, mudanças socioculturais. Muitas pessoas saíram do campo e se moveram para a cidade. A síntese de vitamina D, como vimos, diminui com a idade. A vitamina D não é comum em la dieta. A principal fonte de vitamina D é a produção na pele por la luz ultravioleta. Não é hecha suplementação de vitamina D em los alimentos, pelo menos em Brasil não temos. E quais são as quantidades de vitamina nos alimentos? A doutora Patrícia Clark mostrou a quantidade de cálcio, mas a quantidade de vitamina D é muito pequena em los alimentos. Temos o óleo de fígado de bacalhau. Bacalhau é
espero que no sé hablar en español bacalhau, mas lo pese que tiene mucho en la Noruega, es muy, es una comida muy común en Portugal. El salmón grelhado, atún, sardina en lata y un ovo de gallina. Veja como tenemos poca vitamina D en los alimentos. El óleo de hígado de bacalhau que tiene más, mas no es habitual en nuestra alimentación. Muy bien, ¿cuál vitamina D debemos dosar? ¿Cómo podemos saber los niveles de vitamina D en nuestros pacientes? La vitamina D que debemos dosar es siempre 25-hidroxi vitamina D3. No debemos dosar un 25 de hidroxi D3 que es calcitriol, porque esta vitamina D está siempre muy bien controlada. Portanto, não vai refletir o status real da vitamina D. No 25-hidroxi, esto vai mostrar exatamente quanto temos de vitamina D, se o nível é adequado ou não. Então, vamos ver. Qual é o nível sérico que é mais adequado? Podemos ver que o Instituto de Medicina, que a doutora Patrícia Clark mostrou, inclusive as quantidades de cálcio adequadas, o Instituto de Medicina diz que os níveis em nanogramas por ml entre 20 e 30 ou mais são adequados. Abaixo de 20 há uma deficiência de vitamina D. Então, um nível de 20 nanogramas por ml es digamos, el nivel que separa la deficiencia del normal. Esto es para los institutos de medicina. Mas, vamos ver una cosa. ¿Cuál es la correlación directa entre la fracción de absorción intestinal de calcio y la concentración plasmática de vitamina D? La mejor absorción se da cuando tenemos 80 nanomoles por litro, o que es más o menos 30 a 30 y pocas nanogramas por mililitro, 32 para ser más exacto. Portanto, vejam, a absorção é melhor e num nível que se mantém quando a vitamina D está em mais ou menos em 30 nanogramas por ml. Mas vamos ver a correlação entre PTH e vitamina D. Estamos vendo aqui o nível de PTH e a vitamina D, agora em nanomol por litro. Quando que começamos a ter um aumento de PTH? Depois da diminuição da vitamina D abaixo de 31,2 nanogramas por ml ou mais ou menos 75 nanomoles por mililitro. E acá, correlação entre PTH e status de vitamina D em uma população adulta. PTH, acá, vitamina D. Quando que o PTH começa a ficar mais alto? Quando temos um hiperparatiroidismo secundário? Depois de 30, abaixo de 30 nanogramas por ml. Quando estamos abaixo de 30 nanogramas por ml ou mais ou menos 75 nanomoles por litro, temos um aumento de PTH, portanto, o começo de um hiperparatireoidismo secundário. Aqui podemos ver uma relação entre PTH e vitamina D. O PTH está bajando com o aumento de vitamina D e com o aumento de vitamina D temos um aumento da densidade mineral óssea do trocânter. Aqui vários trabalhos temos aqui. Por que considerar 30 nanogramas por ml? Como podemos justificar? Primeiramente, há uma correlação com o hiperparatiroidismo secundário, como vimos.
a máxima absorção de cálcio se dá depois de 30 nanogramas por ml. Há impacto sobre a densidade mineral óssea. Há também impacto sobre quedas e função muscular, como veremos. E há também impacto sobre o risco de fratura. Como podemos ver acá, o ótimo nível de vitamina D em nanomoles por litro, solamente o LIPS coloca 50. Todos os outros colocam de 75 ou mais, o que equivale a mais ou menos 20, acima de 25, de 30 nanogramas por ml. Portanto, vamos ver o que a Sociedade de Endocrinologia Americana e muitas sociedades em todo o mundo dizem. Dizem que abaixo de 20 nanogramas por ml, podemos ter osteomalácia, hiperparatireoidismo secundário, entre 20 e 30, temos também hiperparatireoidismo secundário. E acima de 30 é considerável saudável. Portanto, a Sociedade de Endocrinologia e todos os autores muito conhecidos de todos nós outros dizem que o nível melhor é de 30 nanogramas por ml ou acima. Podemos ver aqui se a probabilidade de fratura e a administração de vitamina D3 e cálcio. Podemos ver que se comparamos o cálcio e vitamina D com o placebo, podemos ver que nível adequado de vitamina D3 e cálcio está relacionado a uma diminuição do risco de fraturas de fêmur e de fraturas não vertebrais. Outros estudos também mostraram, aqui uma publicação de Bishop Ferrari, que com o colecalciferol, a vitamina D3, entre 700 e 800 unidades internacionais por dia, em indivíduos com mais de 60 anos, houve uma redução de 26% no risco de fraturas de colo de fêmur e 23 fraturas não vertebrais. E acá é importante porque temos aqui vários estudos e podemos ver que praticamente em todos os estudos, para a realização do estudo, as pacientes tinham que ter pelo menos acima de 50 nanomoles por litro, mas em el estudio de LIPS, esta quantidade é pouco não adequada. Os melhores estudos têm de 74, 75 nanomoles por litro ou mais. Portanto, sempre que vamos administrar uma droga em um estudo, precisamos ter mais ou menos certeza de que os níveis de vitamina D são adequados. Portanto, no começo de um estudo com uma droga, sempre temos que ter o nível de vitamina D e, se necessário, administramos vitamina D para chegar mais ou menos a 75 nanomoles por litro, o que é o mesmo que 30 nanogramas por ml. Aqui, uma meta-análise mostrando que a vitamina D pode ser considerada como um fator para a diminuição das quedas, porque há seguramente uma diminuição deste risco. Vamos ver por la ação nos músculos, há uma ação da vitamina D impedindo ou diminuindo os riscos de quedas. Como devemos considerar a manutenção diária de vitamina D? São 400 a 800 miligramas unidades internacionais por dia. Em jovens, ou 1.000 a 2.000 unidades internacionais para idosos ou pacientes que têm baixa exposição à luz solar. Nos casos de insuficiência ou deficiência, podemos chegar ao nível normal de vitamina D administrando 7.000 unidades internacionais por dia ou 50.000 unidades internacionais por semana durante 6 a 8 semanas. Depois que hacemos isto,
dosamos novamente a vitamina D e se está normal, vamos para manutenção diária. Esto es lo que es clásico en la vitamina D. O que é recomendado? Como vimos, 800 a 1000 unidades internacionais por dia ou 7.000 uma vez por semana. O limite superior é 2.000 unidades internacionais por dia em manutenção. Não temos efeitos adversos até 10.000 unidades internacionais por dia. Mas se damos 40.000 unidades internacionais por dia, podemos ter uma intoxicação por vitamina D. Aqui temos hipercalcemia e hipercalciúria em doses tóxicas de vitamina D. Intoxicação. Mas podemos ter uma ampla margem de segurança, como dissemos no slide anterior, até 10.000 unidades por dia por 6 meses. Até aqui não há efeitos colaterais. Esta é a dose ideal, esta é uma dose tóxica. Entre elas, uma dose que podemos classificar como elevada. A vitamina D, a inadequação da vitamina pode estar relacionada com uma série de doenças que já ouvimos em nossos consultórios, em algumas charlas. Mas o que é realmente a verdade? Será que a inadequação da vitamina D tem relação com diabetes, hipertensão? O que temos em las evidências, para terminarmos os últimos slides. Vamos ver as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é baseada em evidências. Estas recomendações não são muitas, são poucas, mas são todas baseadas em evidência. A vitamina D ativa a modulação da síntese de PTH, aumenta a absorção de cálcio por lo intestino e está relacionada a melhor massa óssea e função muscular. A melhora de função muscular está diretamente relacionada à redução do risco de quedas e fraturas. Para isto, temos evidências. Apesar de estudos observacionais mostrarem associação entre baixas concentrações de vitamina D com alterações em diversos sistemas extraesqueléticos, no momento não é possível comprovar uma relação de causa e efeito. Portanto, vamos ouvir que tem ação em diabetes, em câncer, em la imunidade. Podemos ouvir, mas não há comprovação com evidências até agora em la literatura. Muito bem, a determinação do metabólico 25-OHD deve ser utilizada para a avaliação do status da vitamina D de um indivíduo. Não 25, mas sempre 25 hidroxivitamina D3. Não está recomendada a mensuração de vitamina D para toda a população. Avaliação, a medida dos níveis séricos de vitamina D está recomendada na suspeita de deficiência para indivíduos pertencentes a populações de risco ou naqueles cuja situação clínica seja importante, relevante. Vamos ver. Quais são as populações de risco? Os pacientes com osteoporose, os pacientes com fraturas prévias, os idosos com histórias de quedas frequentes. Quedas são caídas. Idosos com histórias de caídas frequentes, raquitismo, osteomalácia comprovada, insuficiência renal crônica, síndromes de má absorção, usuários de corticoides por longos períodos, 5 miligramas por dia ou mais, por mais de 3 meses, ou outra dose de corticoide equivalente à da prednisona. Pacientes com câncer de pele são as populações de risco. Para essas, não se indica a suplementação generalizada de vitamina D para toda a população. Os benefícios do tratamento da suplementação com vitamina D
são mais evidentes, especialmente em las populações com risco para deficiência, como vimos. São as populações de risco que acabamos de ver. Para pacientes com osteoporose e risco de fraturas aumentado, recomenda-se as concentrações de vitamina de colecalciferol se mantenham acima de 30 nanogramas por mililitro, para benefícios plenos sobre a prevenção do hiperparatireoidismo secundário, diminuição do risco de quedas e melhora da densidade mineral óssea. Para isso, doses diárias entre 1.000 e 2.000 unidades internacionais são necessárias. Estamos vendo que a recomendação é 30 nanogramas por ml ou mais. Muchas gracias, obrigado. Penso que isto era isto que queríamos comunicar sobre a vitamina D. Gracias.